Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Hola a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales en materia de lo ambiental, lo social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. El día de hoy nos acompaña Vanessa Silveira de la Garza, directora global de sustentabilidad y atención al usuario en Aliática. Bienvenida. Muchas gracias, Iker. Vanessa, bienvenida. Y como inicio a la conversación, nos gustaría tocar más o menos cómo se puede integrar la sostenibilidad dentro de una empresa de infraestructura como lo es Aliática y más o menos qué retos te has enfrentado en la parte sobre todo social y ambiental. Gracias por la invitación, Iker, y a Viva también. Bueno, para empezar, decir que Aliática, como un operador puro de infraestructura de movilidad, tenemos presencia en 7 países, en Europa y en América Latina, y tenemos 20 unidades de negocio, 20 infraestructuras, carreteras, vías urbanas, puertos, metro ligero, participación en un aeropuerto. Así es que por la naturaleza del negocio y del sector, nuestro involucramiento con el medio ambiente y los temas sociales es natural, ¿no? Entonces, ahí decir que primero lo abordamos desde una conciencia muy clara de que es parte de nuestro sector, de nuestro negocio, y que tenemos como misión ser un gran vecino y de alguna manera contribuir al bienestar del planeta, ¿no? Entonces, primero diría que tenemos esa claridad, esa convicción, ese compromiso. Asimismo, creo que otra de las perspectivas desde donde abordamos estos temas ASG es al estar adheridos a Pacto Mundial y estar comprometidos con sus 10 principios, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Los 17 objetivos, sus 169 metas, que nos dan a todos un lenguaje común y nos dan una brújula de hacia dónde tenemos que movernos en estos temas. Y en tercer lugar, creo que lo abordamos desde una perspectiva estratégica, es decir, queremos que la inversión social y ambiental que hacemos en Aliática en verdad lo sea, es decir, que tenga un impacto positivo en el medio ambiente, en las personas. Estoy dando por hecho este andamiaje de gobierno corporativo y de gobernanza que lo lleva la Dirección de Compliance y Riesgos, con quien trabajamos totalmente de la mano, como una empresa institucionalizada que somos, ¿no? Entonces, desde ese andamiaje, desde esa estructura de gobernanza, es que nos abocamos a hacer inversión social y ambiental de manera estratégica. ¿Cómo lo hacemos? A partir de diagnósticos. Nos hemos alejado del paradigma de la filantropía, de la responsabilidad social corporativa, que está muy bien y no quiere decir que no lo hagamos en lo más mínimo. Claro que sí hacemos algo de filantropía, de responsabilidad social corporativa, pero en dado caso es complemento o acompaña la estrategia de sostenibilidad de la empresa, ¿no? Entonces hacemos diagnósticos a través de análisis de materialidad a nivel global y a nivel de cada unidad de negocio, porque cada unidad de negocio tiene un ecosistema diferente en términos del negocio como es. Y en función de ese diagnóstico implementamos proyectos que nos permitan atender esos temas más relevantes, materiales identificados en este análisis. Y asimismo hacemos evaluación de impacto, verificamos y monitoreamos cómo estamos gestionando estos proyectos y qué impacto estamos generando, ¿no? Para en dado caso hacer alguna calibración, algún ajuste que nos permita asegurar que estamos generando ese impacto. Entonces, esos serían, te diría, los 3 componentes a partir de los cuales abordamos la materia o las materias ASG. Qué interesante, Vanessa. Nos ha tocado de primera mano escucharte en múltiples ocasiones. Toda esta implementación de la que hablas y al nivel al que han llevado Aliática, pues obviamente no es nada sencillo, ¿no? A nosotros nos encanta observar ese proceso de transición que ahorita lo definías muy bien, de la filantropía, de la responsabilidad social, allá elevarlo a un tema de métricas y medición en ASG. ¿Qué retos has visto, no? O sea, a veces subir esto a un consejo de administración, a una alta dirección,
que diferentes direcciones realmente estén empezando a reportar temas no financieros, que los empiecen a incluir también en un tema estratégico como ustedes. ¿Qué retos son los principales que te has encontrado? Y sobre todo aquellas compañías que también nos podrían estar escuchando, ¿qué les podrías recomendar, ¿no? en esta implementación? Yo creo que el mayor reto que hemos tenido, la Dirección Global de Sostenibilidad la abrimos en enero de 2019, es bastante nueva y reciente, y creo que antes de la pandemia todavía había como grandes retos para ser escuchado, ¿no? Como área de sostenibilidad y para justo salir de este paradigma de la responsabilidad social corporativa y pasar a una noción estratégica. Todavía no se entendía muy bien cómo, qué, por qué, para qué. Y creo que lo primero, lo más retador fue como ser escuchado y creo que la pandemia ayudó mucho para que estas áreas fuéramos escuchadas como parte de la estrategia de la empresa, ¿no? La pandemia ya sabemos que puso en evidencia las asignaturas pendientes de nosotros como humanidad y con el planeta. Estamos viendo los efectos espantosos y dificilísimos del cambio climático y en ese contexto el sector financiero le dio ya muchísima importancia al tema a partir de los riesgos que implica, ¿no? Para las inversiones, para los negocios, para las empresas. Y a partir de esa noción de riesgos es que el sector financiero y económico ven la importancia estratégica de estos temas. Eso pues nos ayudó mucho a estas áreas, nos fortaleció de alguna manera, pero sí te diría que creo que el primer reto fue ser escuchado. El segundo reto ha sido... o fue, porque ahorita creo que ya estamos más encarrilados, la recopilación de información. Para empezar, la generación de información, la generación de la data, entender los indicadores, transmitir ese conocimiento a las distintas áreas que debían generar esta información, explicar la definición de cada indicador, su importancia, ¿no? Después empezar a generar la información, empezar a generar la data, verificar que esa data fuera confiable, y que teniendo 20 unidades de negocio en donde no todas somos, no en todas tenemos control, pues también había que platicar con el socio y explicar la importancia de generar esta información. Entonces yo creo que esos serían como los principales o fueron los primeros retos, ¿no? Muy, muy interesante. Y ahora otra pregunta. ¿Qué ves en el sector? Nosotros vemos que un país como México y muchos de los otros en los cuales ustedes operan como mercados emergentes, en cuestión de infraestructura, pues todavía se necesita mucha infraestructura, mucha inversión en infraestructura. Ahí pues me gustaría hilar dos cosas, ¿no? Una, ¿cómo lo ves actualmente? Y cómo lo ves en el futuro, ¿no? O sea, en este crecimiento de infraestructura que necesita un país como México, ¿cómo lo puede acompañar un crecimiento ya ligado a sostenibilidad, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que debemos ser muy conscientes que ante la necesidad de infraestructura y de infraestructura resiliente, sobre todo ante efectos de cambio climático en este punto, es más que necesaria la asociación público-privada, ¿no? Y que gobierno y empresa trabajemos juntos para desarrollar esta infraestructura resiliente, ¿no? Que ayude a conectar evidentemente a las personas, territorios, puntos importantes de desarrollo económico y social en los distintos países, con todo el cuidado al medio ambiente, con toda la normatividad ambiental y social ahí de por medio, depende cada latitud en ese sentido. Creo que estamos en ese momento y hacia futuro lo veo, y no solo hacia futuro, sino ya diseñar y construir estas infraestructuras con todas las soluciones de mitigación y de adaptación ante efectos de cambio climático ya introducidas desde el diseño, ¿no? Ya no seguir como diseñando y construyendo para después como ajustar a lo que vaya pasando en términos de cambio climático, sino hacerlo desde el diseño. Y sí me gustaría pensar en un futuro en donde estas infraestructuras estén construidas desde esa lógica. Totalmente. Mane, ¿cuáles son los principales proyectos que ustedes están implementando en Aliática? ¿Qué otras métricas, digamos,
tipo assessments, frameworks están, digamos que, empezando a observar después de toda la línea que nos comentabas que ya lo están haciendo? ¿Y cuál es el futuro de Aleatic en materia de ESG, ¿no? Mira, hacemos, como te decía, con base en estos 3 ejes de cómo abordamos el tema, hacemos muchas cosas, pero destacaría nuestra estrategia de mitigación de cambio climático, la reducción de emisiones, eficiencia energética. Estamos desarrollando un sistema de gestión de carbono y también hemos definido 3 medidas de mitigación básicas generales para todas las unidades de negocio: conversión de flota vehicular hacia gas híbrido eléctrico, vehículos operativos, vehículos ejecutivos, las flotas vehiculares que tenemos. 2, optimización de equipos de oficina eléctricos y electrónicos también hacia una mayor eficiencia energética. Y en tercer lugar, que es nuestra mayor fuente de emisiones, el consumo de energía eléctrica. Entonces, en la medida de lo posible, comprar y generar energía verde para bajar ese más alto porcentaje de emisiones que generamos. Además de eso, estamos explorando nuevas tecnologías para el mantenimiento, la operación de las vías y de los puertos, y viendo cuáles pueden ser costo efectivas y pueden ser como rentables. Al mismo tiempo, destacaría la estrategia de adaptación. Hemos trabajado con aliados expertos en cambio climático para hacer una evaluación, un assessment de nuestra vulnerabilidad ante efectos de cambio climático, y estamos igualmente desarrollando un sistema de gestión de adaptación ante haber identificado estas vulnerabilidades, ¿no? Y obviamente empezando a implementar planes de acción para hacer de nuestras infraestructuras más resilientes. Y en tercer lugar destacaría la evaluación de derechos humanos y empresa, que nos ayudó a hacer el Instituto de Derechos Humanos de la UDEM, de la Universidad de Monterrey, que es principal aliado de Pacto Mundial México en estos temas. Ya tenemos ese assessment, entonces vamos a actualizar nuestra política de derechos humanos, a introducir el concepto y lo que implica en nuestros sistemas de gestión y operaciones. Estos assessments creo que son los que nos han dado la pauta de destacar y de empezar a avanzar en estos temas que acabo de mencionar. Así es que ahí me gustaría decir que los assessments, los estándares, los marcos son fundamentales para nosotros en ese sentido. Son realmente guías de acción. Y bueno, empezamos a atender el estándar de la ley española 11/2018 de información no financiera, que básicamente son indicadores del Global Reporting Initiative. Cada vez más hemos empezado a satisfacer otros estándares porque nos lo piden, porque nos empiezan a invitar a hacerlo, como es el caso del CSA de Standard & Poor's, del Corporate Sustainability Assessment. Asimismo, como empresa que tiene su matriz en Europa, a partir de enero 2023 empezaremos a responder el estándar SFDR, respuesta a la taxonomía de sostenibilidad europea. Y asimismo también tenemos indicadores que son relevantes para nuestro accionista de control, para IFM Investors, ¿no? Que ellos mismos nos ponen también porque están adheridos a Principles of Responsible Investment, a PRI, y también en ese sentido nos evaluamos y ellos se evalúan con base en GRESB, ¿no? Entonces, también atendemos ese cuestionario, ese assessment. Afortunadamente nos fue muy bien este año, 95 de 100 puntos, 5 estrellas de 5 y segundo lugar de las 7 empresas de infraestructura evaluadas en materia ESG en América Latina y el Caribe. Entonces, yo te diría que esos son los principales. SASB también es un estándar que atendemos en nuestro informe anual no financiero, que me parece una maravilla porque destaca los indicadores relevantes por sector. Entonces creo que nos sirve de guía sin duda. No, pues muy interesante todo lo que nos cuentas, Vane, y la verdad es que del lado de Viva te consideramos como una de esas voces sólidas de la sostenibilidad en México y sobre todo también impulsando al sector de infraestructura también, ¿no? Que es muy importante. Pues Vane, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva ESG.
Ella es Vanessa Silvera de la Garza, directora global de sostenibilidad y atención al usuario de Aliática. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Vane, más que bienvenida de estar en este podcast. Gracias, Iker, y gracias a Viva. Realmente es como sentirse en casa. Son de verdad magnífico equipo y gracias por escucharnos, por compartir estos temas y todo mi reconocimiento a lo que están haciendo con María como líder y todos ustedes. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Vane. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video, Bartolomé Chacona. Les platica Iker Vinajeras y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.